La clasificación de pruebas y lo que llamamos tipos de pruebas también, muchas veces se mezclan porque los conceptos son bastante parecidos. Por eso yo voy a hacer un solo video con la descripción y clasificación de las pruebas que existen en testing. Fundamentalmente, algunas tienen que ver solamente con un nombre que estamos dando y algunas tienen que ver con el día a día y cómo se va trabajando en testing para hacer todas este tipo de pruebas. ¿Está bueno saberlo? Sí, está bueno saberlo porque muchas veces te van a decir, vamos a hacer una prueba de regresión y no sabemos de qué nos están hablando, si no sabemos cómo se clasifican las pruebas. Una prueba de regresión, que puntualmente es una de las más habituales de escuchar, es una prueba en donde algo funcionó mal, lo informamos, ese algo se mejoró, se arregló, se corrigió el bug y nosotros tenemos que regresar a hacer la prueba nuevamente. O sea que la prueba de regresión es una prueba que ya se hizo que se va a volver a realizar. Como no solamente son errores, sino que hay veces que hay mejoras que surgen del análisis del sistema, puede ser que tengamos que hacer una prueba de regresión de algo que nunca tuvo un error, sino que simplemente se mejoró y para saber si esa mejora está funcionando bien, se vuelve a hacer la misma prueba sobre la misma pantalla, pero sobre algo que tiene una mejora. Eso quiere decir que estamos haciendo una prueba de regresión sobre un lugar donde nunca hubo un error. Así que las pruebas de regresión son bueno, primero son de las más odiadas en el testing porque a nadie le gusta hacer lo mismo dos veces, ¿no? O más. Eh, por el otro lado, son muy importantes, ¿no? Porque dar por alta o dar por hecho que porque algo se revisó o se testeó hace 6 meses, todo va a seguir funcionando igual, no es muy pegado a la realidad. Así que creo que la prueba de regresión, que es la primera que agarré porque es la que tenía acá en la pantalla, es una de las pruebas más importantes. Y de hecho me jugaría a decir, el puntapié inicial del por qué se creó o se empezó a comenzar a pensar en automatizar pruebas, ya que es una prueba que se efectuó anteriormente exactamente igual, ¿no? Y la automatización de pruebas nace de las pruebas de regresión para poder volver a ejecutar pruebas que ya se hicieron en una oportunidad sin tener que tener una persona que vuelve a repetir la misma prueba. Dentro de las pruebas, otras pruebas muy importantes son las pruebas de caja negra o de caja blanca. Estas pruebas de caja negra que son las pruebas que se trabajan desde afuera, escribiendo en la pantalla como un usuario común y corriente y analizando la respuesta de lo que tiene el programa para darnos. Y las pruebas de caja blanca son normalmente las que hacen los programadores dentro de su código o la gente de base de datos o la gente que trabaja con servidores más con una profundidad técnica más importante, ¿no? O sea, uno puede hacer testing perfectamente sin tener conocimientos técnicos sobre programación, pero eso te genera un ambiente de trabajo de caja negra, que es el más pedido realmente, es el más utilizado y el más pedido, porque lo que queremos ver con la caja negra es cómo la pasa el usuario en el momento que está usando nuestro programa, ¿no? ¿Qué es lo que ve el usuario, cómo lo ve, qué es lo que recibe, ¿no? Y después tenemos la de caja blanca que ya la dejamos para los desarrolladores. Esto por ahí que van a ver dentro de los roles, hay un video sobre lo que es un programador que hace testing, los SDET, ¿no? Que son estos ingenieros de software que se dedican a hacer testing, ¿no? Son los que harían realmente pruebas de caja blanca. Puntualmente después vamos a encontrar pruebas de carga, que serían pruebas de performance para ver si el programa se satura con una X cantidad de datos. Hay por ahí, vamos a mostrar algo de Gmeter, que es un software que se encarga de ese tipo. Pruebas de aceptación del usuario, o sea, le damos al usuario el programa ya terminado y el usuario nos va a dar
orientación sobre cómo la pasó, qué le pasó, le gustó, no le gustó. Bueno, pruebas de seguridad por el tema de penetraciones de hackers y vulnerabilidades y amenazas. Usabilidad, que es lo fácil que le resultó al usuario trabajar con ese sistema, ¿no? Las pruebas estáticas, esto que hablábamos hace un ratito sobre analizar los requerimientos, por ejemplo, ¿no? La documentación, lo que sea. Bueno, el caso de prueba no es un tipo de caso, sino que está acá como una opción fundamentalmente porque es quien detalla, ¿no? Quien hace el detalle del paso a paso a seguir para ejecutar alguna de estas pruebas que estamos haciendo. ¿eh? Y por ahí hay algunos conceptos por acá que se los voy a dejar para que vayan viendo de qué se trata muchas de las formas de expresión que hay dentro del testing para las pruebas, ¿no? Esto de defectos de un software, cómo se trabaja la planificación, ¿no? O sea que son las planificaciones de pruebas, son preparaciones antes de la ejecución de las pruebas, el ciclo de vida de la prueba, donde uno trabaja y comienza la prueba y ve cómo la va llevando a cabo y hasta que la termina. Hay veces que comenzamos pruebas que no las podemos finalizar porque no tenemos la información o no sabemos si el resultado esperado puede dar además otros resultados que nos está dando el programa y que por ahí no está dentro del caso de prueba indicado. Bueno, la automatización de prueba, que ese es el punto siguiente a todo tester que hace QA manual, ¿eh? Y todo lo que tiene que ver con ejecución y trazabilidad. Así que van a ver también que hay una opción, ya un punto específico para el informe de errores dentro de este curso, y métricas también sobre los test case realizados. Es que este es un pequeño video que habla un poquito de clasificación de pruebas y sobre conceptos que tenemos que tener a la hora de hacer testing. Por ahí, en tipos de pruebas, que es el punto siguiente, tenemos una definición que me interesa ahondar, que son las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. Y yo voy a tratar de generar una definición sencilla. Las pruebas funcionales son pruebas o funcionalidades, perdón, pruebas sobre funcionalidades que generó el equipo de desarrollo donde nosotros estamos trabajando. Todo lo demás son pruebas o no funcionales, por ejemplo, si el antivirus funciona bien, si el backup se realiza en el momento que se tiene que realizar y se realiza bien, ¿no? Siempre y cuando el backup sea un producto que compramos, que compramos o que compró la empresa la licencia para realizar los backups. Pero eso, si fuese que el backup se ejecuta por algo que creó nuestro equipo de desarrollo, ya sería funcional, ¿no? Porque si lo hizo la funcionalidad, la creó nuestro equipo de desarrollo, eso es funcional. Si lo creó el programa o la funcionalidad otra empresa, ya no es funcional. Ya pasa a ser una prueba no funcional. Por ejemplo, si nuestra página está alojada en servidores no sé, de Google o en servidores de Amazon o en servidores de Microsoft, ¿no? Que el servidor funcione bien y que tenga la velocidad que tiene que tener, ya no es una prueba funcional, porque eso depende de otra empresa. Y están después las pruebas de integración, que a veces las metemos con las funcionales, que tiene esto de decir, me integro, ¿no? Con otra plataforma, como podría ser si tengo un sistema de facturación y me integro con Mercado Libre para ver cuánto vendí en Mercado Libre, para que mi sistema de facturación haga la factura automáticamente por una venta en Mercado Libre. Entonces esas son pruebas de integración, donde integramos el software de Mercado Libre con el software nuestro para hacer la factura, ¿no? Entonces por ahí viene un poquito el tema de las pruebas, en donde las funcionales y las no funcionales son las más importantes.
tenemos las de caja blanca y caja negra, que ya las expliqué, y la de regresión, que también ya sabemos son pruebas que se vuelven a ejecutar. Las pruebas unitarias son unitarias, las pruebas que podemos ejecutar sobre un componente en específico. Y estas son pruebas que generalmente hacen los programadores. No son pruebas que realicemos la gente que hace testing desde caja negra, por ejemplo, ¿no? Las pruebas de integración vendría a ser esto que hablamos recién, de decir, voy a integrarme con Mercado Libre para que haga las facturas, ¿no? Y después hay algunas pruebas que las integrales o las de aceptación, que los invito para que lean acá los conceptos, que tienen que ver con pruebas que hacemos en conjunto con los usuarios, para ir viendo si aceptan, cómo es la aceptación del software, si parece que está bien, ¿no? Que el software se entiende, que es fácil de usar. Prueba de rendimiento, por ahí ya también lo comentamos. Y las pruebas de humo son algo que también es muy habitual encontrar en el ambiente de testing y tiene que ver con pruebas que se utilizan para probar lo más básico y lo más importante de la aplicación. Por ejemplo, si yo estuviese probando WhatsApp, mi prueba de humo sería que envío un mensaje escrito y ese mensaje escrito la otra persona lo recibe bien y me lo puede responder. Y ahí terminaría el testing, ¿no? O sea, si al usuario le podemos subir la foto para su perfil, si podemos mandar audio, si podemos mandar una imagen, todas las pruebas que uno tendría que hacer en WhatsApp no se hacen. Se hace solamente las pruebas de humo, que son las pruebas más importantes o la más importante, y con eso ya es como que decimos, bueno, está bien, si lo más importante funcionó, lo demás lo dejamos para después. Esas son las pruebas de humo. Pasa normalmente, la prueba de humo se ejecuta cuando ya no hay más tiempo y hay que presentar la programación, y como siempre testing queda para lo último y bueno, no queda otro. Bueno, eso es todo un poquito. Yo recomiendo que lean y traten de memorizar todos estos conceptos porque son fundamentales para el test.